Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crítico, el manejo inicial del traumatismo cráneoencefálico, o TCE. La idea es enfocarnos en esas decisiones, esas acciones clave que como médicos de primer contacto tenemos que tomar en la primerísima hora, esa que llaman la hora dorada. Muy bien, ¿cuál es nuestro plan de vuelo? Primero, vamos a entender quién es el verdadero enemigo en el TC. Luego, pasamos a cómo evaluar la situación con herramientas clave como Glasgow y las pupilas. Después, cómo estabilizar al paciente siguiendo el protocolo XABCD. El cuarto punto es súper importante. ¿Cuándo sí y cuándo no pedir una tomografía? Y cerramos con un tema que siempre nos preocupa, los niños. Bien, empecemos por lo primero. Para poder manejar un TCE hay que entender un concepto fundamental. La batalla real no es el golpe en sí. Lo que pasa después del impacto es lo que va a definir el pronóstico. La lesión cerebral en realidad tiene dos fases. Pensemos en esto. La lesión primaria es el golpe. El choque, la caída, eso ya pasó. Es un daño inmediato, mecánico y, la verdad, irreversible. Pero la lesión secundaria, esa es otra historia. Es una cascada de eventos, una tormenta metabólica e inflamatoria que se desata en las horas siguientes. Y aquí está lo más importante. Esta segunda lesión sí es prevenible y tratable. Ahí es donde entramos nosotros. Y aquí, fíjense, está el meollo del asunto para esa primera hora. Nuestra misión es una sola: combatir a estos, llamémosles, los 4 jinetes del apocalipsis neurológico. ¿Cuáles son? La hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, la hipotensión, presión baja, la hipertermia, temperatura alta, y la hiperglucemia, azúcar elevada. Son estos 4 factores los que, si los dejamos, van a echarle leña al fuego de la lesión secundaria. Para que se den una idea de la magnitud de esto, miren este dato que es tremendo. Un único episodio de presión arterial baja cuando el paciente llega a urgencias. Uno solo duplica el riesgo de que muera. Y si a esa hipotensión le sumamos hipoxia, o sea, falta de oxígeno, la mortalidad se dispara un 75%. Es una estadística brutal que nos dice dónde tenemos que poner toda nuestra atención. Ok, ya sabemos contra qué luchamos. Ahora, ¿cómo lo medimos? Pasemos a la evaluación. Hay 2 herramientas que son nuestro pan de cada día en esta situación y que nos van a dar una foto rápida y clara de la gravedad del asunto. La primera, por supuesto, es la escala de coma de Glasgow. Es el lenguaje universal para medir el nivel de conciencia. Es objetiva, es rápida y un dato clave. De los 3 componentes, la respuesta motora ha demostrado ser la que mejor predice el resultado final del paciente. Y este puntaje nos permite clasificar, ponerle un apellido a la lesión. Si el paciente suma de 13 a 15, hablamos de un TSE leve. Entre 9 y 12 es moderado. Pero si el puntaje es de 8 o menos, estamos frente a un TSE grave. 8 es el número mágico que define un estado de coma. La segunda herramienta es tan simple como potente. Una lámpara y mirar los ojos. El examen de las pupilas es, literalmente, una ventana al cerebro. Si vemos una anisocoria, o sea, una pupila más grande que la otra y que no reacciona a la luz, cuidado. Ese es un signo clásico y urgente de que algo está comprimiendo el tercer par craneal. Probablemente una herniación cerebral. Es una emergencia absoluta. Bueno, ya evaluamos. Ya sabemos qué tan grave es la situación. Ahora toca actuar. La estabilización se rige por un protocolo que todos conocemos, el XABCDE, pero con un enfoque muy claro en proteger ese cerebro que está sufriendo. Este protocolo, el ATLS, es nuestra guía. Es un método, un paso a paso que no podemos saltarnos. Las prioridades son clarísimas. Controlar sangrados masivos, asegurar la vía aérea, garantizar que el paciente respire y oxigene bien, y restaurar la circulación. Cada uno de estos pasos está pensado para frenar en seco la lesión secundaria. Hablemos de metas concretas. Primer objetivo, oxigenación. El número que tenemos que grabarnos es 94%. La saturación de oxígeno no puede bajar de ahí. Cada segundo que ese cerebro lesionado pasa con poco oxígeno, es un segundo en que la cascada de daño secundario se acelera y el pronóstico empeora drásticamente. Segundo objetivo vital, la presión arterial. Para que el cerebro reciba la sangre que necesita, lo que llamamos perfusión cerebral, tenemos que mantener la presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio. Si cae por debajo de esa cifra, la perfusión se compromete y el daño secundario avanza sin piedad. Y esto nos lleva a una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar, sobre todo cuando el paciente está grave. Bueno, la respuesta a esa pregunta es tajante y no admite discusión. La regla de oro es, Glasgow de 8 o menos es sinónimo de manejo avanzado de la vía aérea.
Así de simple. ¿Por qué? Porque ese paciente ya no tiene la capacidad de proteger su propia vía aérea. Entonces, nuestra intervención es crucial para intubar y garantizar que esté ventilando y oxigenando correctamente. Ok, paciente estabilizado. Siguiente gran pregunta. ¿Necesita una tomografía de cráneo y la necesita ahora mismo? Vamos a ver los criterios para tomar esta decisión de forma rápida y segura. Hay reglas clínicas muy claras que nos ayudan a decidir. No se trata de irradiar a todo el mundo. La idea es identificar a los pacientes de alto riesgo, esos que podrían tener una lesión adentro que necesite cirugía urgente, incluso si por fuera no se ven tan mal. Si el Glasgow no recupera 15, si hay signos de fractura, si vomita repetidamente, hay que hacer la tomografía. Y cuando tengamos la imagen, hay dos cosas que tenemos que saber reconocer sí o sí. El hematoma epidural, con su clásica forma de lente, biconvexa, y el subdural, que tiene forma de media luna y se pega a la superficie del cerebro. Son dos patologías distintas, y ambas son una llamada urgente al neurocirujano. Para terminar, vamos a dedicarle unos minutos a un grupo que siempre nos genera un cuidado extra: los niños. Manejar un TCE en un paciente pediátrico tiene sus particularidades. ¿Por qué son diferentes? Bueno, su anatomía. Tienen la cabeza más grande en proporción al cuerpo y en los más pequeños las fontanelas y suturas del cráneo aún están abiertas. Esto les permite, entre comillas, aguantar un poco más el aumento de la presión, pero la otra cara de la moneda es que pueden deteriorarse de forma súbita y catastrófica. Justamente por su vulnerabilidad y los riesgos de la radiación a largo plazo, no podemos hacer tomografías a la ligera. Por eso existen algoritmos validados como las reglas del PEC-ARN que nos guían para decidir de forma muy específica y con criterios diferentes para menores y mayores de 2 años quién realmente se beneficia de una tomografía. Y esto es fundamental. Los signos de alarma en un niño pueden ser muy sutiles. A veces no es un Glasgow bajo, sino una irritabilidad que no cede o vómitos persistentes. Pero si vemos una fontanela abombada, tensa en un lactante, eso es una bandera roja gigante. Es un signo directo de hipertensión intracraneal hasta que se demuestre lo contrario. Al final, lo que queda claro es que en esa hora dorada, las decisiones que toma el primer médico que ve al paciente son absolutamente determinantes. Prevenir esa cascada de lesión secundaria nos convierte en ese momento en los verdaderos guardianes del futuro neurológico de esa persona.